Misión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar ahí. Veo que hay bastante gente que está conectándose en este momento. Vamos a esperar unos minutos. 10 y 5, largamos. Cualquier cosa, si no, pueden avisar por chat que vemos cómo ajustarlo. Les doy la bienvenida ahora sí, formalmente. Gracias por estar participando de este webinar. La verdad que esto me hace poner muy contento por la cantidad de gente que está participando y sobre todo porque veo que hay algunos nombres conocidos que aún sabiendo que iba a ser yo quien esté hablando, se hayan inscrito y estén conectados en este momento. Así que enormemente agradecido. Bueno, vamos a comenzar formalmente diciendo cuáles son los temas que vamos a ir viendo, ¿no? Un poco ustedes pudieron ver la convocatoria, es decir, este es un webinar en el cual vamos a estar contando cuestiones básicas de lo que es Big Data, ¿sí? ¿Quién puede trabajar? ¿Qué herramientas existen? ¿Cómo puedo encarar un proyecto? ¿Qué es lo que necesito, ¿no? Para empezar a trabajar en algún proyecto de Big Data? Me gustaría empezar a contarles un caso, ¿sí? Más allá de las definiciones y eso que van a venir más adelante en la charla, les voy a contar un caso conocido, basado en un hecho real, ¿no? Está un poco matizado, pero creo que va a ser bastante útil, ¿no? Se trata de una persona conocida, amigo, músico, que en algún momento tuvo la idea de empezar a enseñar música. Sí, él abrió una escuela de música y su objetivo era poder enseñar de manera individual, es decir, dar clases individuales a alumnos. Como todo emprendedor, tuvo su primer objetivo en hacer crecer el negocio y para eso empezó a leer cuestiones de marketing, de negocios, de gestión. ¿Sí? Y por ahí encontró que lo que tenía que hacer era tener una mejor relación con sus clientes, sus alumnos en este caso, ¿no? Para lo cual empezó a usar alguna tecnología. ¿Qué tecnología empezó a usar? Documentos de texto, ¿no? Más allá del iconito que vemos de Word, en el momento que él empezó a usar esto, no existía Word todavía, pero registraba los datos de sus alumnos en algunos archivos, ¿no? Ponían los nombres, la fecha de nacimiento, ¿no? Cuando empezó a usarse la tecnología, estaba muy de moda eso de guardar la fecha de nacimiento, así para el cumpleaños le avisás a la persona y se va a sentir reconfortada y contenta. Entonces, bueno, esta persona empezó a trabajar de esa manera, a guardar sus datos en archivos de texto. ¿Qué pasa? Cuando necesitaba tener un contacto con la persona, iba a ese archivito donde tenía la información guardada, hacía una búsqueda y tenía los datos y el conocimiento, en definitiva, de esa persona. ¿Qué pasó? El negocio empezó a crecer, empezó a tener más alumnos y cada vez se le hacía más engorrosa la búsqueda dentro de esos archivos de texto. Para lo cual siguió leyendo y se dio cuenta que era mejor tener alguna forma más ordenada de guardar esa información, con lo cual pasó a utilizar hojas de cálculo. Sí, dentro de la hoja de cálculo ya pudo tener separadas en columnas los distintos datos que él consideraba importantes. Entonces, en una columna puso el nombre, en otra el apellido, en otra la fecha, el documento, y así cada uno de los datos. De esa manera, lo que pudo hacer fue ordenar la información, tenerla de alguna manera normalizada y se le facilitaban los datos de búsqueda. Pasó el tiempo, en un momento nos encontramos, me dice, mirá, tengo este problema, tengo un montón de gente, ya se me complica trabajar en una planillita donde tengo los datos, para lo cual la recomendación fue, acá necesitas trabajar con una base de datos. Sí, y ahí nos fuimos, y ahí ya es donde empecé a trabajar con él, creamos una base de datos relacional, ¿no? Como la mayor parte de bases de datos
que conocemos nosotros. Lo que hicimos ahí fue normalizar los datos, normalizar ya en el término formal, ¿no? De crear la primera, segunda, tercera forma normal. No sé si todos los que están participando tienen formación técnica en sistemas, sino cualquier cosa que diga que crean que necesite una explicación adicional, mandan la pregunta por el chat que tienen ahí a la derecha y nos detenemos un minuto, aclaramos la duda y la respondemos. Entonces, bueno, ¿qué hizo? Creamos esa base de datos relacional, se hizo una aplicación para poder trabajar con la base de datos y esta persona siguió gestionando su escuela de música con una aplicación ya informática y pudo trabajar correctamente. Esto fue hace muchos años, pasó el tiempo, ¿sí? Hoy me vuelvo a encontrar con esta persona y lo que me dice él es que eso le sirvió, le resultó útil en algún momento, pero ahora sabe que hay un montón de información, un montón de datos dando vuelta que giran en torno a su negocio, ¿no? En torno a su escuela de música, que no puede manejarlos, no puede manejarlos bien, y él siente que son importantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando de eso? Y hoy ya tiene más de 5.000 alumnos dentro de la escuela, entonces tiene mucho ida y vuelta. Por supuesto que los 5.000 no son activos tomando clases todo el tiempo, ¿no? Pero son muchos, hay mucho ida y vuelta de mails, aparecieron las redes sociales en todo este periodo, entonces tiene algunos de esos alumnos que le hacen una pregunta por su espacio, su página de Facebook, otros que le mandan WhatsApp, ellos publican videos en YouTube, tienen algunos alumnos que lo que hacen es, se sacan una foto cuando empieza la clase, la suben a Instagram y recomiendan al profesor, recomiendan a la escuela. En medio de todo esto, tuvieron los contactó gente del exterior, puntualmente de Japón, gente que quería aprender a tocar tango y no sabían cómo hacerlo, con lo cual le están dando clases por Skype, pero en medio de todo eso dijeron qué bueno sería poder vender cursos al exterior, con lo cual hicieron un pequeño portal de venta online, de venta e-commerce, y adicionalmente a eso tienen la posibilidad, ahora como tenemos la mayoría de los que trabajamos en alguna empresa, en algún organismo, de tener páginas, algunas corporativas, otras comerciales, otras institucionales, pero todas ellas son accedidas de alguna manera y se generan datos de navegación de los usuarios en general. Esa información la podemos entender como la analítica web o es lo que nos provee en muchos casos Google Analytics. No sé. Adicionalmente a eso, siguen usando planillas Excel, esto nos pasa a la mayoría, no paramos de usar Excel, tenemos los sistemas, tenemos un montón de herramientas tecnológicas, pero siempre estamos utilizando el Excel cada vez que queremos guardar algo nuevo, ¿no? Es la primera herramienta la que tenemos más a mano. ¿Qué pasa? Hay datos distribuidos por todos estos lugares que son muy difíciles de analizar, ¿no? Esta persona decía, está desorientado y no sabe cómo hacer para trabajar con toda esa información. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Decir, bueno, me cuenta cuál es su problemática, lo analizamos, le digo, mirá, esto es un caso básico para Big Data. Si esto es justamente la esencia del Big Data, tiene que ver con esto, sin tomar información de múltiples lugares, consolidarla, analizarla y sacarle provecho a esos datos que tenemos distribuidos. Por supuesto que no es un caso, ¿no? Esto sirve como referencia y para hacer una introducción, pero una escuela de música pequeña no es un lugar en el cual inmediatamente puedan comenzar a utilizar Big Data. Sí, pero el caso creo que sirve de ejemplo para los que estamos acá. La mayoría trabajamos en empresas donde se maneja mucho volumen de datos y si no es nuestra empresa quien lo maneja, es alguna empresa o algún organismo cliente nuestro para el cual hay que trabajar con estas tecnologías de Big Data. Entonces, para ir metiéndonos en algunos conceptos, hay algo que
la gente del norte suele llamar como las 5W, las 6W, que son, hagámonos preguntas para encontrar respuestas o hacernos a su vez más preguntas, ¿no? Las W tienen que ver con el inglés, ¿no? Esto es what, where, when, how, ¿sí? Es decir, qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? Volviendo al caso que hablábamos recién, decíamos, hay información más allá de la que se genera en los propios sistemas que se están generando a través de redes sociales, a través de correos electrónicos, a través de aplicaciones web, a través de sitios, portales, ¿no? ¿Y qué tienen en común toda esa generación de datos? Lo que tiene en común toda esa generación de datos es Internet. Si hace muchos años no existía Internet, entonces nos teníamos que conformar con los datos que podíamos generar nosotros desde nuestros sistemas exclusivamente. Con la irrupción de Internet y la penetración que va teniendo Internet en el mundo, los usos, la generación de datos es cada vez mayor. Hay algunos organismos que se dedican a hacer mediciones de uso y nos dicen actualmente, fíjense, esto es información generada a marzo de 2019, ¿no? Que somos casi 7.700 millones de habitantes, de los cuales 4.300 y pico tenemos acceso a Internet. Esto es aproximadamente un 57% de la población. Si quieren entrar a profundizar en esos datos, ahí abajo tienen el link. Después, por supuesto, cuando termine la presentación se las distribuimos, así les queda, no es necesario que copien el link. Decía, Internet es algo que viene creciendo en uso abismalmente. Fíjense, los países que están en azul son los que más acceso a Internet tienen. Si vamos puntualmente a ver la penetración que tiene Internet, la penetración es la cantidad de usuarios que acceden a Internet sobre la cantidad de habitantes, ¿no? Sobre la población que tiene un país. Dijimos, a nivel mundial, 57% de habitantes. Dentro de nuestra región tenemos un promedio de un 71%. Resalté acá los lugares de las personas que estamos conectadas, con lo cual estamos por encima de un 90% de penetración de Internet, es decir, prácticamente toda la población de la que estamos participando tenemos acceso a Internet, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos en Internet? ¿No? ¿Qué datos, cómo generamos esos datos? Bueno, los generamos a través del uso de aplicaciones. Esas aplicaciones pueden ser redes sociales, pueden ser, bueno, las que están viendo acá, ¿no? Conocidas por todos. Esta información también está actualizada, es de marzo de este año. Ese volumen de datos es el que se genera. Perdón, eso no es el volumen de datos, sino la cantidad de transacciones sería por cada una de estas aplicaciones. Para tomar como ejemplo el caso de Twitter, por ejemplo, nosotros sabemos que un tweet tiene una cantidad de caracteres determinado, ¿no? Que en algún momento fue 140, ahora son 280, pero la información que genera un tweet no son esos 280 caracteres exclusivamente. Un tweet tiene mucho más que eso, porque en el envío del tweet estamos enviando el usuario, digamos, lo estamos enviando en forma oculta, pero es información que se genera. El usuario, la ubicación geográfica, así las coordenadas donde está ese usuario, en algunos casos son muy precisas, en otros son aproximadas, pero con una tasa de error mínima. Estamos mandando la hora, viaja dentro del tweet también la cantidad de retweets que pueda tener. Bueno, una infinidad de datos que hacen que lo que se genere sea mucho y muy útil en algunos casos. A la gente de marketing le interesa, pero extremadamente, conocer toda esa información que está viajando. Ahora, todo eso que estamos viendo ahí en la pantalla
son cosas que pasan en Internet en un minuto utilizando algunas aplicaciones, ¿no? Los 4.000 y pico de millones de personas que decía en el slide anterior que accedemos a Internet, estamos generando datos usando estas aplicaciones, y aún cuando no estemos usando algunas de estas aplicaciones, igual estamos generando datos por Internet. Es decir, nuestro teléfono está permanentemente informando su ubicación a la compañía telefónica. Eso viaja por Internet, digo, nadie anda por la calle con los datos de celular apagados. Entonces estamos permanentemente generando esa información. Ahora, no solo la información que generamos o los datos que generamos son los que producen las aplicaciones estas. Se estima que este año se llegó a los 40.000 millones de dispositivos conectados a Internet en forma permanente. Acá hablamos de celulares, de sensores, autos, que ya están comunicándose todo el tiempo con Internet. Viene muy fuerte el crecimiento de usos de dispositivos de IoT en industria, ¿no? en fábricas. Hay muchísimos drones que se usan, digo, están muy de moda, estamos leyendo muchas noticias últimamente de la utilización de drones para delivery en algunas otras regiones, pero está habiendo mucha utilización de drones en el agro, ¿no? Para hacer relevamiento de suelos, para ver zonas fértiles, etc. Se está empezando a aplicar dispositivos de IoT en casas inteligentes. Los que vivimos en Buenos Aires recientemente hemos visto que hay ahora un sistema de cámaras para hacer reconocimiento facial de determinadas personas. Así, todo eso es un volumen de datos inmenso que se está generando, y la forma de poder analizarlo es utilizando, se habrán dado cuenta, ¿no? Técnicas de Big Data. Entonces, si tenemos que hablar de alguna definición, pueden googlear, van a encontrar muchísimas definiciones. Esta es una que me parece adecuada, ¿no? Que es la derivación tecnológica del trabajo con datos, ¿sí? Evolucionando desde las bases de datos tradicionales o relacionales y agregando nuevas fuentes de datos no estructuradas. Me parece que ahí está la clave de lo que es el Big Data. Se considera acá un gran volumen de datos que provienen de variadas fuentes y tienen una velocidad muy grande de cambio. ¿Sí? Las palabras que están resaltadas son las palabras clave. ¿No? Acá, fíjense, tecnológica. Si no hay tecnología, el Big Data no tiene sentido. A diferencia de otras tecnologías que se utilizaron en otros momentos y podían, si bien la tecnología siempre trae algún beneficio, había determinadas actividades que pudieron hacerse a lo largo del tiempo con tecnología o de manera manual o artesanal, ¿no? Si vamos al caso cuando aparecieron los primeros ERPs y se podía hacer una facturación masiva en forma rápida a través de alguna aplicación, también se puede seguir facturando a mano. En el caso de análisis de datos que se pueden hacer a través de Big Data, solamente se puede hacer con tecnología. Está marcada la palabra evolucionando, ¿no? Porque también el Big Data no es algo que apareció en un momento desplazando a otras cosas, sino que es la evolución de cómo se viene trabajando. Primero se generaron sistemas transaccionales para poder trabajar con los datos uno a uno, después aparecieron sistemas analíticos y ahí las técnicas de Business Intelligence, y ahora, insisto, con la aparición de Internet y la generación de datos desde múltiples aplicaciones, evolucionamos a lo que es el Big Data. Por supuesto, estamos hablando de un gran volumen de datos, aunque la clave de todo esto no está justamente en el gran volumen de datos, sino en la variedad de fuentes de datos con las que se trabaja y la velocidad. ¿Sí? Y para poder procesar esas diferentes fuentes con mucho volumen y con una velocidad, las tecnologías de cómputo tradicionales no estaban preparadas, con lo cual, acá sí, con la aparición del Big Data, se puede empezar a trabajar con estas diversas fuentes de diversos orígenes que se están generando permanentemente.
¿Qué habrán encontrado por ahí los que estuvieron buscando algo? Se habla mucho, donde hay definiciones de Big Data, de las Bs del Big Data, ¿no? Y estas son, lo que les mencionaba recién, las 3 B clave del Big Data, volumen, variedad y velocidad. Hay algunas otras, algunos hablan de 5, de 6, de 7 Bs, no importa, digo, las claves son las 3 básicas, ¿no? Que el volumen, que es no solamente volumen, pero sí es importante, ¿no? Se habla de mucha cantidad de datos, ya vimos todos los elementos, los dispositivos, las aplicaciones que están generando datos. La variedad de datos es fundamental también para entender lo de Big Data. La variedad de datos se refiere al formato en el que tienen los datos que hay que almacenar y procesar, ¿sí? No son solo datos que aparecen en base de datos relacionales. ¿Sí? Acá es importante que los datos son los datos importantes, los que hacen la diferencia acá, son los datos que se conocen como no estructurados, ¿sí? Si tenemos una mega base de datos por el volumen relacional, no estamos hablando de Big Data y no podemos aplicar toda la tecnología de Big Data para poder hacer un mejor aprovechamiento. Tenemos que trabajar en todo caso en hacer un tuning sobre esa gran base de datos, optimizar el modelo, ¿sí? Pero siguen siendo base de datos tradicional cuando hablamos solamente de datos relacionales, ¿sí? O de datos estructurados. Es fundamental, y acá hago hincapié en la B esta de variedad, ¿no? Que los datos no solamente son estructurados, sino que son también no estructurados. ¿Y cuáles son esos datos no estructurados? Justamente los que no van directamente a una tabla relacional. Estos pueden ser archivos de texto, algunos tienen un formato que se conoce como semiestructurado, que pueden ser los archivos XML, HTML, JSON, o algún otro tipo de archivos. Pueden ser totalmente desestructurados. También podemos hablar como de dato no estructurado, haciendo referencia a audios, a videos, imágenes, ¿sí? Por eso hablamos de una variedad de tipos de datos. Y el otro dato importante es la velocidad. ¿Sí? Todo el tiempo se están actualizando y se están generando datos para analizar con el Big Data. También es importante algunas otras veces, pero digamos que estas aplican a cualquier otro tipo de sistema, ¿no? Que son la veracidad. La veracidad hace referencia a la calidad de los datos. Es decir, no nos sirve cualquier cosa, cualquier dato que levantamos, ¿sí? Los datos tienen que pasar por un proceso de depuración, tienen que estar limpios, tienen que tener calidad. Cuanto mejor calidad tengan los datos, más vamos a poder estar aprovechando la última B de las que menciono acá, que es la de valor, ¿sí? El valor lo que me dice es que ese dato tiene que ser útil, que me tiene que proveer un beneficio a donde lo estoy aplicando. ¿Sí? Ese beneficio, si fuera una empresa, seguramente se va a traducir en algún beneficio económico. Si es una organización o un organismo público, se puede traducir en algún beneficio para la sociedad con algo que no sea estrictamente monetario. ¿Sí? Como conceptos, dentro de Big Data hay muchísimos, ¿sí? No quiero detenerme a explicar cada uno de ellos porque estaríamos muchísimo tiempo hablando y no vamos a ver el concepto total. Si en algún momento de la charla menciono algo, ¿no? Alguna palabra, algo muy específico que no conozcan, no sepan de qué estamos hablando, levantan la manito ahí por el costado por el chat o mandan la pregunta. Detenemos y explico, así podemos seguir con el hilo de la charla, ¿sí? Pero fíjense la cantidad de palabras que aparecen dentro como definiciones, ¿no? Para, dentro del mundo Big Data. Bien, decíamos, para poder analizar los datos estos, están distribuidos por muchos lugares, lo que tenemos que hacer es consolidarlos en un lugar que podamos almacenarnos. ¿Y cómo hacemos esa consolidación? Bueno, existen herramientas que a nivel conceptual vienen de antes. Lo que sucede ahora es que se les da algún tratamiento distinto. Las herramientas
conocida como ETL, ¿no? Son procesos de extracción, transformación y carga. La extracción es ir a buscar los datos a los orígenes, ¿no? Capturarlos donde los datos se están generando, pasar esos datos por una etapa de transformación donde lo que hacemos es estandarizarlos, limpiarlos, justamente es generar la calidad que mencionaba hace un momento, y de manera tal que cuando los cargue en el lugar donde los voy a analizar, parezcan que son todos de una única fuente. Esos procesos de transformación se define, digamos, se diseñan, se modelan, de manera tal que cada dato, independientemente del lugar donde lo tome, tenga algún criterio que sea útil para poder analizarlo en el lugar de destino, ¿sí? En el lugar donde voy a estar trabajando con el dato. Y una de las cosas que puede aplicarse en este momento para hacer limpieza de datos es otro concepto, es el de Machine Learning. Es decir, puedo crear algún algoritmo que en el momento de la creación le digo cómo tiene que ser esa transformación de datos, y a medida que el algoritmo va siendo utilizado, se va perfeccionando. Por supuesto que hay que ir monitoreándolo y ver que el algoritmo mute para el lado que realmente nos va a ser beneficiosos. Eso desde el punto de vista tecnológico. Ahora, ¿qué pasa con los datos desde el entendimiento al negocio? Así, ¿cómo logro que esos datos me generen algún beneficio, ya sea en dinero para la empresa, ¿no? O en algún otro tipo de beneficio para una organización? Tengo que definir un ciclo de vida de los datos, ¿sí? Ese ciclo de vida, viéndolo como algo básico, tiene una primera etapa, que es la captura de datos, ¿sí? Y una segunda, que es el almacenamiento. Esas son dos etapas que las veíamos recién dentro del ETL, ¿no? Van alineadas completamente con el movimiento tecnológico del dato. Ahora, hay una tercera etapa, que es la que llamamos de procesamiento y análisis, que es donde se realiza la búsqueda de patrones. Si acá podemos tener una búsqueda predeterminada o dejar un algoritmo que vaya aprendiendo solo, vaya tratando de encontrar patrones que nosotros no sabemos que existen. Esto es, la búsqueda predeterminada se utiliza cuando yo sé qué es lo que quiero buscar. Entonces, defino un algoritmo que le digo, buscame determinada actividad. Por ejemplo, me puedo decir, buscame todas aquellas personas que salen de su casa entre las 7 y las 9 de la mañana y viajan en transporte público, por ejemplo. Yo estoy diciendo qué es lo que quiero buscar, ¿no? Otra de las opciones es crear un algoritmo que busque solo esos patrones. Entonces, se especifican qué variables están relacionadas entre sí dentro de los datos que voy a estar trabajando, y el algoritmo corre y me dice, encuentra determinada correlación entre diferentes variables, ¿sí? Para usar el mismo ejemplo, podría correr un algoritmo sin decirle nada y que me diga el mayor movimiento de la población dentro de una ciudad se da entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, por ejemplo. Se da cuenta solo el algoritmo. ¿Qué necesito para eso? Necesito tener información de ubicación geográfica de las personas y ver a la velocidad que se mueve. Esto es lo que les comentaba antes, ¿no? Los celulares están todo el tiempo informando su posición. Entonces es fácil saber cómo se van moviendo las personas, ¿sí? No es lo mismo, esto no es lo mismo que tener identificadas a las personas, ¿no? Que es algo que suele generar algún ruido. Pero bueno, siguiendo con el ciclo de vida, la última etapa del ciclo de vida es la exploración y visualización. ¿Sí? Primero, proceso, analizo, eso me genera un resultado. Después tengo que mostrar eso que encontré. Esa visualización se hace a través de tableros de control, de dashboard, de reportes, que son quienes, digamos, que lo va a estar consumiendo, esa información la va a estar consumiendo quien toma decisiones o quien hace algún análisis de datos, ¿no?
Dentro de este procesamiento y análisis, otra de las cosas que puedo encontrar, otro de los patrones que puedo encontrar es, a partir de un determinado comportamiento de datos, es generar alguna predicción. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, es más complicado, ¿no? Pero vamos a dejarlo por ahí en qué se puede hacer. El cómo será tema de otra charla, pero digo, si, para tratar de entenderlo, digo, si todas las personas compran online cuando hay ofertas, puedo tener la previsión o la predicción de saber que si hago un evento masivo de venta online, las ventas van a aumentar. Entonces, en función de eso es que esta semana se está viviendo, por ejemplo, un hot sale como eso que suele haber cada 4 o 5 meses. ¿Sí? Se puede hacer una previsión de cuánto va a ser el consumo en función de qué es lo que pasó previamente. Para eso se define el algoritmo se prueba, se valida, y después se compara con los resultados reales, a ver qué tan eficiente fue ese algoritmo. Y si los resultados coinciden con lo que predijo el algoritmo, decimos el algoritmo es bueno, es válido, tiene un porcentaje de asertividad bastante alto, y si no, habrá que corregirlo para que la próxima vez que se ejecute la predicción sea más certera. Decimos, ¿por qué consideramos que es importante esto del Big Data? Bueno, por el impacto que está teniendo, ¿sí? en diferentes ámbitos. Muchísimo en industria, muchísimo en negocios, y también está teniendo mucho impacto en la sociedad. ¿Sí? ¿Qué impacto puede tener en la sociedad? Digo, en la industria y en los negocios por ahí es fácil de visualizar. En la sociedad también, pero no lo estamos analizando todo el tiempo. Sí, pero podría ayudarme en un impacto social, por ejemplo, digo, puede ayudarnos a encontrar una mejor ruta para ir de un lugar a otro, ¿no? Que es la información que nos dan las famosas aplicaciones del Maps, el Waze, ¿no? Eso es Big Data en su máxima expresión, con técnicas combinadas de inteligencia artificial, de machine learning, de analítica. Dicen las consultoras que se dedican a estudiar este tipo de cosas que el mayor valor de los datos está justamente en los datos que no son estructurados, al punto que hay algunos estudios que indican que está por encima del 90%, de que el 90% de la información que se genera está en datos no estructurados, ¿no? Con lo cual, en los sistemas tradicionales no podían ser analizados, ¿sí? Solamente tenemos la información estructurada que podemos generar nosotros. Y una de las cosas que se pueden analizar y se pueden descubrir a partir de la utilización de técnicas de Big Data, como algo importante para la gente de marketing y la de venta, es quiénes son las personas que influyen sobre decisiones de compra de otras personas, ¿no? Los famosos influencers. Para las empresas, puntualmente, los que usan el Big Data con un foco comercial, tienen mucho más interés en detectar quiénes son los influencers que saber quiénes son los clientes que más compras realizan. ¿Y cómo llegan a detectar quiénes son los influencers? Bueno, justamente hay que analizar sobre el volumen de datos de personas que utilizan redes sociales. Lo que se analiza es quiénes son sus contactos, qué tipo de mensajes, comentarios, fotos, etcétera, le dan más likes, qué comentarios hace, qué pasa cuando una de esas personas hace un comentario, reenvía algún mensaje, retuitea, etcétera. ¿Sí? Y el análisis de toda esa información me permite determinar el porqué de muchas situaciones.
Otra cosa importante que me permite hacer el Big Data es analizar toda esa información en tiempo real o casi real. Esto es, analizarlo prácticamente en el momento que está sucediendo. Ejemplos de esos, desde lo comercial, pueden ser campañas de ventas o de marketing o de promociones. Hoy, vuelvo al caso de lo que está pasando esta semana con el hot sale. Hay empresas que están vendiendo, promocionando sus productos online a través de alguna campaña. O sea, generan la campaña, la promocionan, y a partir del momento que promocionan esas campañas empiezan a hacer un análisis de lo que se llama análisis de conversión o de aciertos de la campaña. Es decir, ejemplo, casa de electrodomésticos, saca una promoción, 12 cuotas sin interés con Banco X. Lanzan la campaña por diferentes redes sociales y empiezan a ver las compras que se generan a partir de ese momento, si vienen a través de esa campaña. Después se hace una validación de datos inmediata, ¿no? Esto se va haciendo permanentemente a medida que se va ejecutando y van viendo el efecto que tiene esa campaña. Si no da resultado o si da mucho resultado en función de los resultados que vaya dando, se pueden ir haciendo ajustes sobre las campañas. ¿Sí? Eso, sin tener tecnologías Big Data, sería muy difícil de hacerlo. Les diría prácticamente imposible. ¿Qué necesito para que un proyecto de Big Data sea exitoso? Digo, hay dos factores que para mí son claves en un proyecto de Big Data. Uno es el gobierno de datos, y otro es la arquitectura. ¿Sí? ¿Y qué son cada una de estas cosas? Bueno, vamos a hablar primero de gobierno de datos. Bueno, gobierno de datos es una actividad, un área desde la cual se establecen definición de políticas y normas para la utilización de los datos. ¿Sí? Es lo que me da el marco de referencia para entender qué va a pasar con los datos, cómo se define su ciclo de vida, qué tan íntegros van a ser los datos, qué tan eficientes van a ser para el análisis. ¿Sí? Es fundamental tener un área de gobierno de datos cuando queremos empezar a trabajar con Big Data. ¿Sí? ¿Y sobre qué está basado el área de gobierno de datos? Tiene 4 pilares fundamentales. Uno es la seguridad, la calidad, los metadatos y el ciclo de vida. ¿Qué es esto? La seguridad es, digamos, es fundamental cuando trabajamos con datos, y lo que se trata de hacer es dar acceso a la plataforma de Big Data, ¿sí?, a las personas que realmente tengan necesidad de acceder y que puedan tomar alguna medida beneficiosa con respecto a esos datos para la organización. La calidad de datos es clave también en todo esto, ¿no? Los datos tienen que estar completos, tienen que ser válidos, precisos, tienen que estar disponibles en todo momento, tienen que ser consistentes, ¿no? Para que los resultados sean realmente efectivos y llegue al objetivo que realmente quiero llegar. Otra de las cosas de las que se encarga el gobierno de datos es de definir los metadatos, es decir, estos son los datos sobre los datos, son los que me dan contexto para entender qué es cada uno de esos datos. ¿Sí? Si defino un indicador, tengo que explicar en algún lado qué es ese indicador, cuándo lo uso, cómo se calcula. Y el último de los pilares del gobierno de datos es el ciclo de vida. ¿Sí? Tengo que tener un proceso, un documento que me indique dónde nace ese dato, quién es el responsable, cómo se va generando, para qué se va a utilizar, ¿sí? Y cuándo va a ser útil. Bien. El otro de los puntos que les decía importante es la arquitectura. Entonces, ¿qué es la arquitectura? Bueno, la arquitectura últimamente se utiliza para muchísimas cosas, ¿sí? Y cuando hablamos de arquitectura podemos encontrarnos con algo como esto que estamos viendo en pantalla. Digo, ¿esto es una arquitectura? Sí, es una arquitectura. Digo, ¿y esto? Y esto también.
es una arquitectura, y esto otro también lo podemos presentar como arquitectura. ¿Sí? En definitiva, en la arquitectura lo que tenemos es una representación del ambiente en el cual vamos a estar trabajando. Y podemos tener distintos tipos de arquitectura, y puede haber distintos roles que estén trabajando en cada uno de esos datos. Entonces, vamos a mencionar dos tipos de arquitecturas, una de la solución y otra de los datos. ¿Sí? Dentro de la arquitectura de la solución, lo que vamos a estar haciendo es definir cuál es la infraestructura con la que vamos a trabajar, cuáles son las tecnologías que tenemos disponibles y que vamos a estar utilizando para nuestra solución de Big Data. ¿Sí? Dentro de la arquitectura de datos, vamos a tener definidas cuáles son las integraciones desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista funcional, y vamos a también tener el diseño del modelado. El modelado que tiene que ver con los procesos ETL, con las transformaciones que voy a estar haciendo y con los datos que voy a estar analizando. ¿Sí? En ambos casos, voy a tener que tener en cuenta al momento del diseño la escalabilidad que va a tener la solución y, por supuesto, una tolerancia a fallos. Esto, digamos, acá no hay una línea estricta en hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro, y muchas veces es la misma persona o el mismo equipo quien está trabajando en ambos aspectos de la arquitectura. ¿Sí? ¿Qué tiene que tener en cuenta quien trabaja en el área de arquitectura? Y acá me parece que empiezan a aparecer las cuestiones importantes, ¿no? Primero, el tipo de análisis que se va a estar haciendo con estos datos, si es real time o batch. Real time es, voy a analizar lo que está pasando ahora. Si o batch, puedo hacer un análisis histórico. ¿Sí? No siempre es necesario analizar todo en tiempo real, depende el uso que se le esté dando a la aplicación. Si vuelvo al caso que mencionaba recién, del GPS o la herramienta que me va indicando cuál es la mejor ruta para ir de un lugar a otro, tengo que tener en cuenta el tránsito, con lo cual tengo que ver qué es lo que está pasando ahora por la calle. Si quiero hacer una predicción de ventas basado en un resultado histórico, puedo hacer un análisis batch sin ningún problema. Después viene la metodología de procesamiento. No puedo hacer un análisis predictivo, analítico o de consulta y reporte. El predictivo es, quiero hacer un análisis para ver, entender o saber qué es lo que puede pasar en un futuro. ¿Sí? La predicción puedo hacerla en, no sé, en un depósito podría ser cómo va a ser el movimiento de stock en las próximas horas, en las próximas semanas. Y en base a eso defino un plan de trabajo. El analítico es, miro para atrás, miro la historia, trato de entender las causas por las cuales se está generando algo. Y consulta y reporte es lo que voy a estar mostrando o voy a estar visualizando. Otro punto importante a analizar es la frecuencia de datos, la frecuencia con la cual se generan y se actualizan los datos. ¿Sí? On demand es, los voy a buscar en el momento que los necesito. ¿Sí? Eso es lo que hace el GPS. Continuo es todo el tiempo se está generando información y la estoy procesando, transformando y guardando para analizar. Real time puede ser lo que les contaba recién de el caso del análisis de las campañas con las promociones. Llego de serie de tiempo que tengo una frecuencia determinada para hacer alguna actualización de datos. Los tipos de datos, tengo que ver así a nivel conceptual, qué tipo de datos es. Si es metadata, es decir, si son datos que me están definiendo, dando contexto a los datos. Si son datos maestros, ¿sí? Como pueden ser casos típicos de datos maestros, son clientes o productos, ¿no? Que los datos maestros son los datos que van a ser válidos para ser utilizados por distintos sistemas de la organización. Si van a ser datos históricos, es decir, me voy a estar trayendo toda la historia de generación de datos, o son datos transaccionales, es decir, que los estoy tomando de sistemas operacionales activos. Importantísimo tener en cuenta, desde el punto de vista tecnológico, acá el formato del contenido, si es estructurado, semiestructurado o no estructurado. ¿No? Estructurado hablamos de base de datos relacionales, lo cual acá nos vamos a manejar con bastante comodidad. Los semiestructurados son los archivos
XML, JSON, etcétera, o no estructurado, pueden ser archivos de texto, podrían ser audios, videos, etcétera. La fuente de datos, es decir, dónde voy a estar yendo a buscar los datos, a redes sociales, me los va a estar dando una máquina, un dispositivo, un sensor, lo va a estar cargando una persona, me lo va a estar dando otro sistema. ¿Sí? En base a eso tengo que saber, en base a esa fuente de datos, cómo lo voy a estar leyendo. Para la otra punta tengo que saber cómo se van a estar consumiendo esos datos. Si van a ser personas, van a ser algún proceso de negocio, va a ser una aplicación. ¿Sí? Y desde el punto de vista de hardware, otro dato importante a tener en cuenta es si el hardware lo voy a tener on-premise o va a ser cloud. Es decir, lo voy a tener en mis instalaciones o voy a estar utilizando la infraestructura de un proveedor. Si todos estos aspectos son los que tiene que tener en cuenta quien defina la arquitectura. Algunos están más orientados a la solución, otros a los datos, pero en definitiva todo hacia la arquitectura. Vamos a ver el quién. Acá, ¿quién trabaja dentro de lo que es Big Data? Bueno, ¿qué pasó? Con la aparición de todas estas nuevas tecnologías empezaron a haber especializaciones. Si dentro de esas especializaciones, uno de los que aparece es el ingeniero de datos. ¿Y qué hace el ingeniero de datos? Es quien implementa y mantiene los entornos, ¿no? El arquitecto diseña la solución y el ingeniero es el que lo implementa. Trabajan muy de la mano, ¿no? El ingeniero con los arquitectos. Puede estar recomendando tecnologías. Si tratamos de entender quién sería ingeniero, de los que estamos acá, de los que trabajamos dentro de áreas informáticas hace mucho tiempo, y los que más se acercan a lo que hace un ingeniero es un administrador de infraestructura, un administrador de base de datos, podría ser. Otro, este es un jugador clave dentro del mundo Big Data, es el arquitecto de datos. Este tiene que saber un poco de todo. ¿Sí? El arquitecto tiene que saber de tecnología, tiene que entender algo de negocio, tiene que saber cómo solucionar problemas analíticos, tiene que entender de técnicas de Big Data, tiene que tener facilidad de comunicación. ¿Sí? Es el jugador clave dentro de los proyectos de Big Data. ¿Sí? Diseña todos los modelos, diseña los algoritmos, establece o trabaja de la mano con el área de gobierno de datos para ver cómo van a ser los ciclos de vida. ¿Sí? Tomando quienes vienen trabajando históricamente, acá las personas que más se acercan son los arquitectos de software, los DBAs, podrían ser algún desarrollador. Después viene el científico de datos. ¿Sí? Este es otro rol 100% nuevo, el científico de datos, que es quien implementa los algoritmos de transformación, de predicción, genera modelos analíticos, puede hacer algunas visualizaciones rápidas para entender qué es lo que está pasando y mejorar sus algoritmos. ¿Quiénes están mejor preparados para cumplir este rol? Claramente desarrolladores, pero también están trabajando mucho en los proyectos que está viendo de Big Data como científicos, actuarios, analistas de riesgo, algún analista técnico de algún negocio en particular. ¿Sí? Pero esta es una especialidad claramente de Big Data aparecida en los últimos tiempos. El otro es el analista de datos, que es en la cadena del ciclo de vida, es quien está más cerca del usuario. ¿Sí? Es el que analiza los resultados generados por el resto de los perfiles, arma los expone al negocio, tiene mucho conocimiento en lo que son visualizaciones. ¿Sí? Es importantísimo cómo se visualizan los datos, más allá de cómo se analiza, cuáles son los algoritmos y las predicciones. ¿Sí? Cómo mostrar los datos es fundamental, porque en cómo mostramos los datos va a quedar, digamos, quien ve los datos que estamos mostrando es quien tiene que tomar decisiones. ¿Sí? Entonces tiene que ser muy claro y muy preciso y bien mostrado. Ejemplo de esto, si queremos mostrar un share de mercado, tenemos que usar un gráfico de tortas, ¿no? Para entender algo simple. Si queremos mostrar una evolución, tenemos que mostrar una línea de tiempo, ¿sí? O un gráfico de barras. Sí, esos son ejemplos simples, absurdos, pero fáciles de entender. Después hay muchísimas visualizaciones. En todo caso, después si alguien quiere, les puedo pasar algunos links desde donde pueden ver librerías de visualizaciones que están todo el tiempo generándose.
¿Quién puede ser analista de datos? Los desarrolladores pueden pasar a ser analistas de datos, los actuarios, analistas de negocio, analistas funcionales. Si esto tiene que ser gente que entienda de negocio y que se pueda dar vuelta y entienda el modelo de datos. Y un rol que apareció, no específicamente con el Big Data, pero sí desde que se trabaja claramente con datos, es el CDO, ¿no? El Chief Data Officer. Este viene a ser el equivalente, digamos, a algún gerente, ¿no? Está en una línea gerencial. Así como está el gerente de IT, el gerente de sistemas, el gerente de finanzas, este es el gerente de datos, ¿sí? Es quien se encarga de definir la estrategia, el gobierno, el desarrollo de las políticas y la explotación que van a hacer con los datos, ¿sí? Es una persona que se sienta en la mesa de directorio, se sienta en la mesa de gerentes con una responsabilidad estrictamente sobre los datos, y ya hay empresas que han nombrado estos CDOs y están trabajando fuertemente. Son las empresas que mudaron su gestión a lo que se conoce como data-céntrico o data-driven, ¿no? Que su estrategia está basada en datos. Por supuesto, tiene que tener un responsable de datos. ¿Qué herramientas o qué tecnología? Paso rápidamente acá para que vean que existen muchísimas herramientas desde el punto de vista de lo que es infraestructura analítica. Están las grandes marcas, todas tienen alguna herramienta para poder trabajar con ellas. Si vamos a ver lo que es infraestructura que se puede utilizar para Big Data, fíjense la cantidad de elementos de infraestructura, acá están agrupados por diferentes criterios. Dentro de la presentación que reciban va a estar el link para que busquen. Acá no se vuelvan locos, no tienen que utilizar todo esto. En todo caso, para cada área habrá que elegir una herramienta. Al final vamos a ver alguna recomendación. En lo que podemos tener aplicaciones por industria y tenemos otras cientos de aplicaciones por industria. Si hablamos de herramientas open source, tenemos un poco menos, pero decenas de herramientas open source para que puedan trabajar con Big Data, según el ámbito en el que estén, qué herramienta pueden utilizar. Para hacer analítica, o sea, en la capa más alta, tenemos unas cuantas otras herramientas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver dónde se está aplicando Big Data, quiénes son los que están aplicando. Vamos a ver algún caso de los más grandes, los más conocidos, ¿no? Los famosos arcos dorados. Acá lo que hacen, ¿para qué aplican Big Data? Ellos, por ejemplo, analizan la longitud y el tipo de clientes que hay en la fila. ¿Cómo lo hacen esto? Digo, a través de cámaras están generando esta información. O sea, hacen una identificación, digamos, no de las personas individualmente, pero sí de cuántas personas hay, en qué ubicación están, y a partir de ahí determinan qué productos son los que tienen que mostrar en pantalla. Eso lo hacen en tiempo real. No hay otra forma de hacer esto, ¿sí? Entonces, si la fila es muy larga, lo que muestra son productos que se preparan y sirven rápido, es decir, para que la cola fluya rápidamente. Si la fila es corta, muestran productos un poquito más elaborados, ¿sí? Pero bueno, así es como trabajan estos muchachos. El otro caso archiconocido y que la mayoría de los que estamos acá debemos utilizarlo es Netflix. Tiene un algoritmo que calcula la probabilidad de interés de un determinado título. ¿Cómo hace eso? Acá hace un mix entre información analítica, histórica y lo que está pasando ahora, ¿sí? Ellos miran, saben cuál es nuestro historial de visualizaciones y calificaciones, lo tienen totalmente claro. Saben, digamos, dentro de ese análisis que hacen, nos van segmentando, entonces saben qué otros miembros, usuarios de Netflix, tienen los mismos gustos y preferencias que nosotros, tienen información sobre los géneros, categorías, actores, etcétera. Entonces saben qué actores vimos, quién nos gusta, ¿sí? Y también saben qué horarios, dispositivos y tiempo de visualización tenemos. Entonces, si nos conectamos a Netflix a la 1 del mediodía desde un celular, se dan cuenta o infieren que estamos en el horario de almuerzo en el trabajo tratando de ver una serie. En ese momento no nos van a recomendar una película de 3 horas. Ahora, si es un domingo a las 3 de la tarde, seguramente la recomendación que nos va a hacer tenga que ver con algo de un tiempo más largo.
Les habrá pasado. Rara vez Netflix recomienda algo que no nos interese, ¿no? Que no nos atrape. Y vamos a ver otro, el último caso que les quiero mostrar es algo menos conocido, pero que me toca de cerca y que está sucediendo acá. Hay un proyecto, se llama Rango Verde, tiene que ver con el transporte público de pasajeros, y, de pasajeros, no, transporte de cargas, y tiene un objetivo claro que es reducir el consumo de combustibles, ¿no? Aspiran a lograr un 5% de consumo de combustible. Bueno, ahí están los números. Se espera que sean 275 millones de litros por año que se reduzca en consumo de combustible. Para eso se están utilizando dispositivos de telemetría que van en los vehículos, es decir, en los camiones. Cada camión lleva un dispositivo que va capturando información de consumo de combustible, de emanación de gases, de desgaste de diferentes componentes. En paralelo, se utiliza una aplicación que se analiza el comportamiento de manejos de los choferes, eso va en los celulares, y por otro lado, de informaciones provistas por los fabricantes de los camiones, camionetas, ¿no? De los vehículos de distribución de carga. Lo que hacemos es consolidar toda esa información y analizar qué es lo que está pasando. Entonces, en base al comportamiento de manejo y a los consumos que tenga, podemos inferir qué conductores están manejando de una manera que no es la adecuada. Trabajar en una capacitación para mejorar los hábitos de manejo, y eso como consecuencia va a tener una reducción en el consumo de combustible por un lado, en la emanación de gases por otro, y en la minimización de accidentes viales por otro. Bien, llegamos al último punto, se nos pasó prácticamente la hora. Vamos a ver algunas recomendaciones. Acá vamos a tomar dos aspectos para las recomendaciones. Una desde el lado de la empresa y otra desde el lado de la persona. Vamos primero, para el lado de la empresa hay que tener una estrategia, ¿sí? Una estrategia de Big Data. ¿Sí? Un proyecto de Big Data no lo tiene que definir un área de tecnología. El área de tecnología puede influenciar para ir hacia un proyecto de Big Data, pero tiene que responder siempre a una necesidad de negocio. Si un proyecto de Big Data no responde a una necesidad de negocio, lo más probable es que no avance. Antes de comenzar a invertir y adquirir infraestructura, adquirir o utilizar infraestructura, es importante tener definida la arquitectura de datos. ¿Sí? La arquitectura de datos es lo que me va a determinar la usabilidad, los beneficios, la flexibilidad, la posibilidad de escalamiento que pueda tener esa aplicación. En muchos casos se empieza al revés, es decir, adquiero infraestructura porque voy a hacer un proyecto de Big Data, y esa infraestructura te termina condicionando y no dando los resultados esperados. Entonces, mejor es tener la arquitectura, tener el ciclo de vida de los datos, tener las políticas definidas y avanzar de esa manera. Para que sea totalmente exitoso, la organización tiene que girar hacia lo que es la gestión de datos, ¿no? Basar su estrategia en los datos. ¿Sí? Si no, difícilmente pueda tener éxito. Va a ser un proyecto más. ¿Sí? Desde el lado de las personas, ¿por dónde se puede empezar? Y capacitándonos, ¿no? Como vieron, hay muchos frentes para cubrir, varios perfiles que pueden trabajar en esto, con lo cual la especialización puede ir hacia muchos lugares. Se puede empezar conociendo arquitecturas, hay múltiples arquitecturas para poder trabajar con Big Data, no hay una que sea mejor que otra, ¿no? La mejor es la que se aplica y me resuelve la problemática de negocio. Se puede empezar a trabajar con bases de datos no SQL desde el punto de vista de la administración. Por ahí mencionaba que los DBA se pueden convertir a trabajar en ingenieros o en arquitectos de Big Data. Existe el rol de DBA dentro de Big Data, pero es distinto a cómo lo conocemos. ¿Sí? El DBA de Big Data tiene que saber de desarrollo. ¿Sí? Las bases de datos no SQL funcionan distinto que las bases de datos relacionales. Se administran de otra manera. ¿Sí? Más allá que
la información termina yendo a parar a discos, se utilizan procesador y memoria, es lo único que tienen en común, el resto es bastante distinto. Se puede aprender a desarrollar y a trabajar con APIs, a trabajar con herramientas de integración, yéndonos hacia arriba en las capas tecnológicas. El desarrollo para hacer análisis se suele utilizar mucho R y Python últimamente, son los dos lenguajes más utilizados para hacer análisis. Por supuesto que hay otros, los mismos análisis se pueden hacer en lenguajes tradicionales, pero no se obtiene el mismo resultado. ¿Sí? R o Python están bien focalizados, tienen muchas librerías para poder trabajar específicamente con datos analíticos. Y en la capa más alta, y siendo lo que son el contacto con usuarios y consumo de datos, trabajar con herramientas de explotación, ¿sí? De explotación, de visualización, que pueden ser Power BI, MicroStrategy, ClickView, Tableau, etc. Y algo que es común, tanto para la empresa como para la capacitación, es trabajar con lo que se conocen como los quick wins, ¿sí? Hacer cosas rápidas, pequeñas, que me den buen resultado, ¿sí? Tener en claro que estos son proyectos grandes, que llevan tiempo, pero se los debe llevar adelante a través de alguna metodología ágil, que es otro de los temas importantes dentro del mundo de los datos. Hay que trabajar de una manera ágil y con resultados rápidos. ¿Cómo debería ser el proyecto? Digo, tengo que tener los pasos para llevar adelante el proyecto, tengo que tener claramente definida cuál es la estrategia, cuáles son los objetivos, ¿sí? Definir bien el alcance, tenerlo claramente acotado, los objetivos tienen que ser medibles, ¿sí? Para esto se utiliza la famosa técnica esto de SMART, ¿no? Que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, realistas, y que tengan un tiempo definido. Si no es lo mismo, si quiero, el caso que decía antes, quiero bajar el 5% del consumo de combustible, no me alcanza, tengo que tener un tiempo. Quiero bajar el 5% en un año. ¿Sí? Si no, no tengo cómo medirlo. Tengo que ir dando pequeños pasos y tratar de aprender haciendo. ¿Sí? Conviene arrancar con algo, ir aprendiendo y haciendo en el momento. Tengo que tener una necesidad real para que se refleje algún beneficio en el negocio y por supuesto que tiene que tener un retorno de la inversión que se puede analizar al principio. Es difícil de medirlo, de cuantificarlo, no es directo como podría ser en otro tipo de actividades, pero de alguna manera tengo que poder hacerlo y justificarlo para que el proyecto sea aprobado y lo pueda llevar adelante. ¿Sí? Algunas recomendaciones de qué elementos se pueden usar. Digo, en lo que es open source, tenemos toda una suite completa de punta a punta de lo que es Apache, que es lo que vemos ahí arriba. Puedo arrancar con la adquisición o la captura de datos a través de Kafka, almaceno en Hadoop, se procesa a través de Hadoop también con MapReduce. Tengo una etapa de orquestación que es OSI, que es otro proyecto de Apache, analizo con Hive, puedo explotar los datos con Zeppelin. Acá como recomendación, digo, lo más utilizado en esto y sin entrar en todas las capas es como almacenamiento se usa muchísimo Hadoop, MongoDB, como análisis se está usando R, Python, que es lo que les decía antes, y como explotación ya la mayoría de las empresas tiene alguno de los productos que no son open source, sino que ni open source ni gratuito, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, ni que son los corporativos. Ahora, si tengo que utilizar algún herramientas corporativas, tenemos las grandes marcas, todas tienen algún producto para trabajar en cada una de las capas. ¿Sí? Oracle, IBM y Amazon tienen el punta a punta, acá pueden trabajar completamente con alguna de esas marcas, algunas de las otras trabajan en alguna de las capas tecnológicas puntualmente. Bien, tenemos un montón de temas.
llegamos hasta acá. Dejamos abierta ahora la posibilidad a que puedan hacer preguntas. Espero que les haya resultado interesante y dedicamos unos minutos, lo decía, a responder. Gracias por participar. Y en breve les vamos a estar mandando la presentación esta que estuvimos viendo.